Bien, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Seba y vengo a presentarles el siguiente trabajo que hemos realizado junto con el profesor José Manuel Casado, el profesor Hipólito Simón y Raquel Simón. Este trabajo viene fundamentalmente motivado por el creciente interés y el foco que le están poniendo numerosas instituciones nacionales e internacionales al fenómeno de la precariedad laboral, el cual todavía no cuenta con una definición meramente consensuada dentro del ámbito académico, más allá de que se trata de un fenómeno multidimensional que no puede ser entendido a través de una sola variable. En este contexto, si queremos tratar de entender la precariedad laboral de un país como España, es completamente imprescindible tratar la precariedad laboral en el sector turístico, ya que por todo el peso que este sector tiene, tanto en el PIB como en el empleo, uno de los países de la OCDE con mayor volumen en este sentido, no podemos dejar atrás esta variable. Explica parte importante de la precariedad laboral de nuestro país. En este contexto nace el Índice de Precariedad Salarial Multidimensional por parte de Comisiones Obreras y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, que trata de cuantificar este fenómeno con un novedoso método multidimensional, y a partir de ahí cabría preguntarse si es España un país en el que la precariedad laboral está extendida mucho más en algunos sectores que en otros. Bien, como les comentaba, la precariedad laboral es un fenómeno enormemente complejo que ha sido abordado por diversas áreas y enfoques y que por su diferente perspectiva podemos tratar de enmarcarla en una serie de variables fundamentales. Algunos de estos podrían ser la renta insuficiente, la inseguridad contractual o la ausencia de determinados derechos laborales, pero también podríamos hablar de la formación, de las jornadas, de la autonomía, del entorno de trabajo y de otro sinfín de variables. En definitiva, buscamos una definición cuantificable, sencilla, claramente multidimensional y que sea pragmática. Bien, en concreto, el sector turístico reúne buena parte de estas variables que son consideradas por la literatura como precariedad laboral. Aparte de su propia estacionalidad y una cierta exigencia física, es un sector en el que se acumulan numerosas ocupaciones no cualificadas, con jornadas extensas, normalmente atípicas en fines de semana y periodos vacacionales, contratos parciales y temporales, y cuestiones como tiempos superiores a los pactados o formación no pagada. En definitiva, es un sector que se asocia con el trabajo de mala calidad y esto es algo que está ahuyentando a buena parte de los trabajadores potenciales de esta industria. Acerca de la metodología, por cuestión de tiempo no me puedo extender demasiado, le remito al artículo que hemos publicado con el mismo nombre en la revista de Economía Industrial, pero sí que comentarles que se basa en la metodología de Alker y Foster, una metodología de índice multidimensional utilizada en algunos índices, como por ejemplo el de Naciones Unidas sobre la pobreza. Es una metodología que nace en 2011, pero que numerosos autores han utilizado para otro tipo de cuestiones, como por ejemplo es el caso de García Pérez y otros autores, que en diferentes artículos previos han desarrollado este índice de precariedad salarial multidimensional, que cuenta en concreto con 3 dimensiones y 7 indicadores. Les comento muy brevemente cómo se elabora este índice. En primer lugar, se seleccionan los indicadores que numerosos organismos internacionales y la propia literatura establecen como propios la precariedad laboral. En concreto, los hacemos cerca de la visión de la OCDE de la calidad del empleo. En segundo lugar, asignamos cuáles son los pesos de estas variables, pues no tiene por qué tener el mismo peso para considerar un trabajador precario cada una de las variables. Establecemos un umbral a partir del cual consideramos un trabajador precario, sobre ese 100% que sumaría los pesos de los 7 indicadores. En este caso, optamos por un 40%. Y a continuación agregamos todos esos valores a una media global y obtenemos la incidencia y la intensidad de la precariedad. La incidencia es simplemente cuántos de esos trabajadores serían considerados precarios dentro de la economía, y la intensidad con qué peso relativo serían considerados trabajadores precarios, con cuántos indicadores unidos a sus pesos relativos entrarían dentro de este ámbito. Y una de las cosas, de las mejores ventajas de este índice es que es posible desagregarlo en diferentes grupos poblacionales para así poder observar cuáles son aquellos mucho más afectados por este fenómeno. Bien,
Para este estudio tomamos los datos de la encuesta de la población activa de 2019, que es el último año plenamente disponible antes de la pandemia del COVID. Vamos a actualizar este trabajo para el año 2021 muy pronto. Excluimos una serie de individuos que no nos interesan tanto. En primer lugar, todos los autoempleados, por su propia característica dentro de la precariedad es distinta a la de los asalariados. A los mayores de 65 años, quienes pertenecen a las Fuerzas Armadas, y además nos vamos a centrar únicamente en el sector privado, porque creemos que tiene mayor grado de comparabilidad. La muestra resultante es de 24.000 observaciones, de los cuales en torno al 91% pertenecen al resto del sector privado y algo más del 9% a el sector hostelero, que en este caso vamos a analizar. El índice de la precariedad asalariada multidimensional se construye como pueden ver en la imagen. En primer lugar, una dimensión salarial, de los cuales tomamos tanto de referencia como el salario mensual como el salario por hora. Para la inestabilidad contractual hablamos tanto de tener un contrato temporal o no tenerlo, como de una jornada parcial involuntaria, unos datos que la EPA nos permite recabar, y, entre otras características del empleo que también podrían ser consideradas por la literatura como precariedad laboral, optamos por la sobrecualificación, por una jornada laboral excesiva y por una jornada laboral atípica. Para conocer más acerca de este tipo de variables y de cómo fijamos los umbrales, les remito de nuevo al trabajo, ya que no dispongo de tiempo suficiente para explicarles con mayor detenimiento. Pasamos a algunos de los resultados principales del estudio que creo que pueden ser de enorme interés. En primer lugar, todos aquellos que cuentan con un salario mensual bajo, podemos ver cómo en el sector hostelero son muchísimo mayores. Es algo que ocurre básicamente en todas los indicadores del IPAM. En el sector de hostelería muestra una vulnerabilidad muchísimo mayor frente a otro tipo de trabajadores. Es algo que se repite especialmente en los salarios, en el contrato temporal y en la jornada atípica, no tanto en variables como la sobreeducación o la jornada extensa. Si pasamos a los propios indicadores del IPAM, una vez hemos agregado todos esos valores a esa media global, vemos como la incidencia de la precariedad, el número de trabajadores precarios dentro de la economía española, es el doble en hostelería que en el resto del sector privado, un 41,6% frente a un 20,9%. Las diferencias en intensidad, por otra parte, son bajas y, por lo tanto, ya que el índice se construye multiplicando intensidad por incidencia, nos da como un índice aproximadamente el doble para hostelería que para el resto del sector privado. Y por último, si desagregamos todos estos sectores, todos estos grupos poblacionales para ver cuáles son aquellos más afectados dentro del sector de la hostelería, podemos ver diferencias claras. Podemos ver, por ejemplo, cómo afecta en torno a un 10% más a los hombres a las mujeres que a los hombres, disculpen. Afecta muchísimo más a aquellas personas de menor edad. Hay un cambio significativo también en cuanto al tamaño de la empresa, a realizar tareas de supervisión o no. Tenemos un cambio significativo también en ocupaciones más o menos cualificadas. En definitiva, no podemos quedarnos únicamente con esa visión global de cuánta gente o con qué intensidad se presenta la precariedad laboral en este sector, sino que debemos ir mucho más allá, comprobar cuáles son los sectores mucho más afectados y así poder diseñar políticas más eficaces para estos grupos poblacionales. A modo de conclusión, un muy breve resumen, este artículo presenta una propuesta metodológica para cuantificar la precariedad laboral a través de este índice. Los resultados son principalmente que tenemos una incidencia muchísimo mayor en hostelería que en el resto del sector privado, del doble en este año 2019. Las carencias más frecuentes en hostelería son la jornada típica y un salario mensual bajo, que superan en el caso de la jornada un 75%, mientras que aquellos colectivos más afectados son los jóvenes de 18 a 29 años, de 16 a 29 años, los empleados con menos de 2 años de antigüedad y las ocupaciones menos cualificadas. Así puedes acabar únicamente con esta idea de que los cambios que deben acometerse en el mercado de trabajo para disminuir la precariedad laboral y favorecer la creación de empleo de calidad en el sector turístico son herramientas fundamentales para desarrollar este sector en el largo plazo y hacerlo competitivo en el futuro. Sin más, darles las gracias por su atención y esperamos que les haya gustado. Gracias.